ventana. Y bueno, muy rápidamente para decir que esta es la segunda sesión del Seminario Permanente de Teoría Sociológica. Ya por ahí ha circulado la información del programa y decirles que tenemos muchísimo gusto en presentarles hoy a Maya Victoria Aguiluz Ibargüen. Ella es investigadora titular C, titulara de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales. Está adscrita al programa de investigación Ciencias Sociales y Literatura, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, tiene una licenciatura en Sociología, una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo y es doctorada en Sociología de esta facultad. Sus líneas de investigación son teoría sociológica, formación del discurso sociológico en la modernidad y se ha especializado en el cuerpo humano y emociones y en la teoría social. Entre sus últimas publicaciones pues está este libro que se llama El Lejano Próximo, publicado por Antropos, así como otros libros y otros artículos en revistas especializadas. Entonces, pues quisiera que le demos la bienvenida y escuchemos atentamente su. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a ustedes por estar pues aquí, a todos, la comunidad sociológica de esta facultad, a Luis por impulsar solo en grupo y de muchas maneras y modalidades pues una discusión incluyente y una discusión que apunta, digamos, al estado que guarda esa famosa frase que nos hacen decir cada vez que presentamos un avance de tesis o de un proyecto. ¿Cuál es el estado que guarda? Pues el estado que guarda la diversificación sociológica y podríamos decir a tono de los debates o de las maneras de decir sistémicas, los empalmes de las sociologías con otras, digamos, con otros campos discursivos que tienen como principal objeto y objetivo la experiencia humana o de la experiencia del humano. De esto quiero hablar porque creo que las sociologías, en particular la sociología de Bauman, es digamos un discurso que migra, se mueve y desplaza entre lo que podría ser una fuerte vertiente de crítica filosófica o de lo que fue, digamos, la matriz de un marxismo humanista, y por otra parte un fuerte sesgo de una formación marxista y una crítica de la economía política. De ahí que toda su observación de las sociedades contemporáneas, especialmente de ese imaginario que hoy es, todos somos en parte imaginarios, pero ese imaginario que hoy es Europa, pues tiene que ver justamente con esta movilidad entre lo que podría ser una crítica o una economía política de la cultura, un, digamos, trasfondo, una narrativa humanista, ¿no? Ese humano que se ha perdido o ha sobrevivido, o es digamos, en la corriente de la inhumanidad. Y por otro lado, tendríamos que decir, Bauman guarda también con recelo un cierto impulso vital de la sociología por examinar la condición de la experiencia humana, ¿no? La condición existencial, y por ello también obviamente se dice y habla desde la sociología
obviamente también recurre a todo un reforzamiento de categorías y a una reinvención también, digamos, de las herramientas analíticas de una sociología interpretativa, ¿no? Un esfuerzo por realizar una hermeneusis de la sociedad, pensando no solamente que la sociedad es un sistema de signos, ¿no? Digamos, la hermeneusis se interpreta porque sabe leer los signos que están organizados en la sociedad, sobre todo culturalmente, ¿no? Los códigos de cultura, las normas que se han objetivado, que han cristalizado en una sociedad, dice Bauman, son, digamos, esa primera superficie que me permite leer, dar una legibilidad, hacer una legibilidad de la cosa del mundo. Estoy jugando, si ustedes me siguen, estoy jugando con muchas figuras también de distintos enfoques. Termino con la cosa del mundo, recordando alguna presentación de la revista Acta Sociológica en donde compartí con Mónica, y subrayamos la importancia, por ejemplo, de la fenomenología para la sociología. Pues bueno, también Bauman, como ustedes bien saben, tiene, digamos, esa corriente de análisis y de pensamiento humanista en la elaboración de su propio discurso. Voy a ser muy breve porque en la oscuridad, más que dar la oportunidad al ojo, me gustaría que pasáramos a hacer algún ejercicio, una dinámica pues entre opacos, ¿no? Y para eso vamos a necesitar mucho de voces, y quisiera más bien dar pie a una discusión, a un pequeño intercambio, pues para eso estoy aquí. Y sin embargo quisiera decir algunas palabras en torno principalmente al Bauman del que me ocupo, porque pues hay muchos rostros de Bauman, y finalmente creo que esa es su intencionalidad. Una última cosa, Bauman hoy, actualmente, además de que sigue escribiendo, me parece que sigue diciendo y autodiciendo lo que de él es decible en el mundo actual, a partir del diálogo y de la narrativa construida, digamos, en esta suerte de entrevista o de juego testimonial, que es finalmente, digamos, el resquicio por donde aparece ese Bauman que al principio, cuando se dio a conocer por allá en los años, en la década de los 90, fue catalogado simplemente o originalmente como esa voz posmoderna de la sociología, ¿no? Sin embargo, si nosotros leemos sus entrevistas, nos daremos cuenta que está más acá, digamos, de esa clasificación, o incluso más allá, no porque sea post, sino que finalmente es algo como que no le ocupa ni le preocupa, ¿no? A veces ha tenido forzosamente que decirse, bueno, pues si me dicen que soy postmoderno, pues tal vez, aunque es una realidad que es en todo caso muy europea o muy situada en Atlántico Norte, etcétera, ¿no? Como que prefiere siempre conservar su punto de vista cultural, ¿no? Y no reducir, digamos, a un universalismo fácil una palabra como esta, ¿no? Una corriente postmoderna, pues sí, no. Bien, comienzo. Como me presentó Luis, hice hace poco pues la publicación, o pude hacer la publicación de un ejercicio que he realizado en comunidad durante mucho tiempo, y en comunidad discutiendo, desdiciéndome y defendiendo mi particular punto de vista sobre este sociólogo. Y este ejercicio acaba de salir, bueno, salió a finales del 2009 y lo estoy dando a conocer, y me gustó atrevidamente llamarle en masculino, a pesar de que no se refiere a un sujeto masculino ni masculinizado, ¿no? Se trata del lejano próximo. El lejano próximo, al comienzo, fue la indiferencia.
Este libro se decidió en un confín de la esperanza frente a las revelaciones sensibles y perceptibles de la indiferencia. Leszek Kolakowski, a quien debemos esta expresión, decía en 1972, todavía no habíamos nacido, que el fenómeno de la indiferencia global podía sentirse en el silencio del mundo hacia la condición humana. Es más, quien hoy es un casi nonagenario filósofo polaco arraigado en Gran Bretaña, concebía desde entonces que no existía negatividad que no hundiera sus raíces en semejante desapego, en la indiferencia. Había algo común en esa indiferencia que ya en los años 70 del siglo pasado se apropiaba de todo. Era un sentimiento de desposesión que se podía y puede compartir en esas cosas inmediatas con que nos aproximamos o que se nos aproximan. Cuando no cuentan, por ejemplo, las pérdidas humanas en una franja militarizada, o cuando el dolor corporal nos separa de quienes somos, y ese cuerpo indomable parece no solo penetrarnos, sino dominarnos. Este filósofo polaco, como este otro sociólogo a quienes hoy nombramos, Zygmunt Bauman, y a quien situé entre los autores muy próximos a mi experiencia y a mi intención de diálogo y de discusión, este filósofo, insisto, como el sociólogo, padecieron las purgas y la caza de brujas. Ambos creían, y yo digo que todavía creen, que vivir en un régimen dictatorial o autoritario repetía las enseñanzas de lo que socialmente debemos reconocer como el miedo social que se nos otorga y nos cambia todos los esfuerzos humanos por hacer una sociedad en un sentido común. En aquel entonces, los esfuerzos humanos, decían ambos, debían estar dirigidos a convertirnos en algún momento, en algún futuro inmediato, decían ellos, en una sociedad que superara esa indiferencia que totalizaba el mundo. Sin embargo, ni Kolakowski ni Bauman hicieron de su experiencia en una parte de Europa, construida después de la Segunda Guerra, un objeto de estudio en sí mismo. Y no obstante esto, la indiferencia se erigió como una gran metáfora del mundo después de 1989. Bauman, sobre todo él, desde ese año restableció a la palabra sociológica cierto poder de convocatoria crítica respecto a una condición del mundo actual que ha aprendido de las indiferencias y los sufrimientos del pasado. Una curiosidad surge de lo anterior. ¿Realmente es crítica una sociología que reitere el origen de la negligencia humana ante el sufrir en la reificación del humano? ¿Acaso no sería mejor ocuparnos de las aplicaciones sociológicas a un mundo altamente cambiante donde se impone el ejercicio de la adaptabilidad inmediata a nuevos y nuevos desafíos? ¿Convendría no entonces optimizar la sociología hoy llamada aplicada en atención a la negociación que se nos exige en busca de una mutua comprensión de mundos diferentes, del mundo radicalmente politeísta contemporáneo? Adorno llegó a decir que el pensamiento crítico, pese a dar cuenta de la sociedad dañada, no puede pensar con encono, ni desear provocar enojo en otros, pues el pensamiento es siempre feliz, incluso donde prevalece la infelicidad. Diríamos que esto sucede siempre y cuando veamos el mundo desde el rasero desde donde superar las fuerzas hostiles. Si no creemos en ese rasero, difícilmente podríamos pensar felizmente. El libro El lejano próximo constituye una lectura del desencanto social, pero del desencanto social ese pensamiento, ese desencanto social que parece haberse perdido. Es un ejercicio, una reflexión elaborada coincidiendo en que las pérdidas se convierten en una sobrevida.
podríamos decir que en una ganancia, en una sobrevida de la esperanza del mundo que sobrevivió a la muerte de su propia humanidad. Se hizo la luz. Hay esperanza. El extraño matricial. En un nivel abstracto, el lejano próximo se refiere a un extraño que es todo y nada a la vez. Es, por decirlo de alguna manera, un significante. En buena medida, es la formalización de un largo esfuerzo sociológico por comprender los procesos de integración social con los otros. Esos quienes han llegado al lugar y se quedan ahí, según la máxima expresión de la digresión sobre el extranjero, el forastero o el extraño, según sean las traducciones de George Siegel. Y al mismo tiempo, es esta llegada de los otros un momento fundacional de un espacio social. Digamos que son nosotros los que roturan finalmente el espacio. Roturan el espacio, lo territorializan, porque de alguna manera también había un eje, una diferencia, una frontera que separaba un adentro y un afuera. Estoy hablando tal vez de los procesos o los macroprocesos sociales de la formación de las sociedades modernas a partir de la constitución de estados nacionales, territorios, jurisdicciones, una idea de soberanía, etc. En ese espacio social estaba pensando también George Siegel. Y decía que los otros son fundacionales del espacio social, pero también de algo más que el espacio social, es decir, lo que lo contiene o le da contenido, lo que le da color, matices, y finalmente lo convierte en espacio de hospitalidad o en espacio de hostilidad. Estoy hablando de que gracias a las relaciones unos-otros se define o se dibuja, se establece una geometría de las emociones, fuerzas y relaciones que se instalan en el lugar a partir de la llegada de varios extraños. Originalmente el concepto, entonces, señaló la positividad de la condición social primaria, la posibilidad y la vida juntos. La posibilidad de estar juntos y la vida juntos. Más que otro, quien era extraño ocupaba una dimensión distinta, pues es quien ha ingresado a una sociedad como una tercera persona, fuera de las oposiciones que ya rigen el lugar y que definen o definían una estructura, una estratificación de ese lugar. La palabra extraño viene de extraño, una excedencia, puesto que quien llega encuentra que todas las posiciones ya están ocupadas. El extraño siempre llegó, si ustedes quieren, ¿sí?, a abrirse cancha, ¿no?, a buscar un sitio, un punto, un lugar, un espacio. Al contrario, podríamos también decir que lo que sucede con los residentes, de un lugar, los extraños pueden realizar tareas que el grupo residente no se ocupa, no se preocupa o simplemente no está dispuesto a realizar. De esta condición elemental que deriva de aquella acepción sociológica o de la sociología clásica germana, diríamos, se abrieron los estudios o campos de estudios muy fructíferos posteriormente sobre los dominios, esferas de actividad donde los extraños participan de una fundación social cumpliendo un papel activo. Por supuesto que me estoy refiriendo a las rutas de investigaciones que antes y ahora tienen que ver con los ciclos migratorios. El propio Simmel situó a los extraños en la configuración de redes y circulaciones de bienes, dinero e informaciones, en la construcción de un conocimiento social más autorreflexivo, pues el extraño era un observador de segundo grado, como dice Luhmann, o bien una figura que ocupaba una posición ambivalente. El extraño, pues, es una figura que atenúa el conflicto o incrementa las posibilidades de mediación en una situación conflictiva.
Finalmente, el extraño cumple las tareas de limpieza de las impurezas del grupo. De ahí que haya, digamos, seducido tanto a la literatura y a los estudios, digamos, antropológicos. A propósito, Bauman es también un excelente antropólogo, digamos un antropólogo simbólico, diría yo, pero abreva toda la construcción de esta categoría y de muchas otras, tienen que ver siempre con su perspectiva antropológica. Bien, desde entonces, quiero decir, desde que Simmel y después el propio Bauman lo recuperó, esto de los extraños tiene que ver justamente con los trabajos sucios. Cuando la figura se volvió otra vez recurrente en las publicaciones muy conocidas de Bauman en los años de 1990, la conceptualización empezó también a atravesar varios campos. Aunque claramente se aludía a la experiencia de los judíos en Europa de finales del siglo XIX, no estoy cierta de creer que se redujera la experiencia social del extraño o de la extrañidad, la condición de la extrañidad. El extraño es un sustantivo del siglo XIV, empleado para referir a quienes vienen de afuera, de fuera, aunque en inglés su uso tiene que ver con que estos, los extraños, no son conocidos, no forman parte de un entorno familiar. En un esquema categorial descendente, el extraño implicaría, digamos, estaría en el nivel, digamos, más arriba, ¿no? Sería una abstracción, efectivamente, una abstracción, una categoría abstracta que está contenida o está caracterizada con ciertos atributos y cualidades, cualidades específicamente, si seguimos, digamos, haciendo específicas esas categorías, es una categoría abstracta con ciertas atribuciones, con ciertas cualidades específicas, ¿no? Que indican siempre algo extraordinario. Algo que en estos extraños no es común, no es familiar, es excéntrico, es singular, es abnormal, es raro, es, como dice Lyotard, inconmensurablemente diferente. Esta sería un poco la semántica mínima, el campo semántico en estricto, sin hablar de contextos y de espacios sociales históricamente específicos. Lo extraño entonces es una cualidad, un atributo abstracto que dentro de un esquema categorial se ubica en el marco de una experiencia acerca, insisto, de lo que nos es ajeno, de lo que nos es extraño y no familiar. En Bauman adquiere un sentido metafórico para significar dos cosas: indeterminación y ambivalencia de las relaciones sociales. Sin embargo, ojo, en Simmel no existieron caracterizaciones de ambivalencia o de ambivalencia. Esta es una diferencia interesante para, pues, hacer lo que hacemos los sociólogos, que es mucho de periodizar, ¿no?, los discursos, cómo se van transformando. La cuestión en Bauman, dicen algunos, ha tenido que ver con la resonancia de los procesos y fenómenos sociales actuales. ¿Cómo cuáles? Como que todos somos extraños. El mundo es cada vez más extraño. Nuestro destino manifiesto es la convivencia entre todos extraños. No obstante, sin embargo, pues la pregunta siguió siendo: ¿cuál es el proceso que implica a los extraños como diferentes? Y por ello, ¿cuál es el proceso que lleva a constituir una condición en la que los extraños son simultáneamente distantes y cercanos al grupo social que los recibe? Es curioso entonces que la relación cerca-lejos estuviera encarnada en el extraño simmeliano en un tiempo en que contemporáneamente se usaban las emociones para calificar las cosas y a los cuerpos extraños. Sin embargo, Simmel, siendo que ha sido también un fundador de eso que se llama sociología de las emociones, no definió, digamos, no empalmó, ¿no?, lo emocional con la distancia física o espiritual. Ha sido muy tardíamente, y sobre todo creo yo
que lo ha señalado Bauman al hacer este ejercicio de lo que podríamos llamar una historia cultural, ¿no? de la propia formación de los conceptos y de las encarnaciones de lo extraño. Si recordamos a Simmel, que ya sé que no es Simmel, me van a correr, a quien le toque Simmel, pero no importa. Las maneras de ser un extraño, decía Simmel, que esta es la famosísima cita de la digresión de Simmel, famosísima porque realmente cambia a lo largo de toda la historia, desde que surge en 1911 el texto. Ha cambiado, semánticamente se resignifica y se posiciona en distintos campos. Y para no abundar en mis palabras, abundo en las de Simmel. Si vagabundear, que es la traducción que más me gusta, si vagabundear se considera como un estado de separación de todo punto dado en el espacio, es conceptualmente contrario a la unidad con cualquier punto. Entonces, la forma sociológica del extraño se presenta como si fuera una síntesis de ambas propiedades. Es decir, separa y une al mismo tiempo, ¿no? Es un punto. Y es un punto, si ustedes quieren, o una forma sociológica que específicamente se mueve. El extraño es una forma movilizada. Habla del espacio en movimiento. Bien, dice poco, como ven, o nada, de las emociones. Habla de la distancia, pero de un punto con respecto a otro, ¿no? Pero no habla del contenido de esas distancias. Bueno, lo extraño es que esta asociación entre cerca y lejos y las distancias nos refería o nos lleva, nos conduce a un conjunto de asociaciones entre lo que en el espacio social es o se aparece con, digamos, con connotaciones seductoras, tiene que ver con lo que puede sernos agradable y con lo que infunde cierta, digamos, entorno o cierta familiaridad. Es decir, lo agradable y lo familiar en el entorno tenían relación con las cosas que están a la mano, mientras que lo que está lejos, ¿sí?, originariamente siempre fue referido a aquello no solamente desconocido, sino a aquello que puede provocarnos inquietud, porque está fuera del alcance de la vista. De la vista. Ojo, ya vino la luz. El tema del extraño, entonces, no solo se refiere a lo cercano y a lo lejano, ¿sí?, sino también a la propia posibilidad del sujeto, del uno o de los otros, para ver y para relacionarse con el mundo social a partir